de una lectura de la palabra de Dios en el Salmo número 78 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Salmo 78, página 616 del Antiguo Testamento. Vamos a la lectura desde el verso 1 hasta el 7. Dice así: Masquil de Asaf, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las palabras de Dios y guarden sus mandamientos. Hasta aquí la lectura. Bien, hermanos, este pasaje que hemos leído es introductorio al tema del día de hoy, ya que en estas fechas es para nuestras iglesias una fecha importante, la cual, como hemos leído, el propósito, aunque tal vez conocida, pero el público se renueva, es recordar ciertos hitos de la historia que han sido de gran importancia para nuestras iglesias, para nosotros, por cuanto el Señor, que es fiel a su palabra, nunca se queda sin testigos y procura siempre por todos los medios buscar siervos fieles que le quieran agradar. Y como hemos dicho ya en otras reuniones, es interesante ver el método de nuestro Dios, ya que nuestro Dios nunca, o por lo menos no lo he encontrado, se hizo de un pueblo o de un ejército para hacer una u otra acción. Siempre cuando Dios llamó para un propósito, siempre fue un hombre, en sus limitaciones, hombres pecadores, pero que ve los corazones, que discierne el corazón, la intención del corazón, y siempre llama de forma particular para la tarea que Él tiene preparada, que eso ya depende de Dios y de las acciones, y luego podemos decir, y es desde ese punto de partida hacia donde Dios quiera. Pero siempre comienza desde como hemos escuchado a lo largo de, por lo menos yo, un impulso, un origen de ese impulso. Tenemos el caso de Abraham, cuando el Señor lo llamó particularmente a él a salir de la tierra de su parentela. Lo tenemos a Moisés también, que lo llamó en particular para hacer una obra también de dirección. Y así a los profetas también, a Elías, a un solo hombre llamado para hacer la voluntad de Dios. Dios siempre se hace de un instrumento débil, un instrumento incapaz por sus propios medios, pero que justamente, como dice Pablo, ¿no? En mis flaquezas, en la flaqueza de Pablo él decía, ¿no? Era poderoso, porque Dios tomaba el lugar en su vida y manifestaba su voluntad a través de sus siervos. ¿Y esto por qué? Porque ya en este año se han cumplido 88 años de un hito histórico que, como decíamos, es de gran importancia para nuestras iglesias, porque nuestras iglesias tienen origen en este punto, en este impulso origen que se dio en el año 1935, con el llamado a un siervo de Dios, un hermano al cual yo no conocí, pero hombre sin letras, creo que no había terminado la primaria, un zapatero, inmigrante de Italia, pero inconverso cuando llegó a la Argentina, pero luego conoció a Dios y abrazó la palabra, abrazó el Evangelio, amó al Señor, un hombre que Dios le ha dado, por lo que he escuchado y leído, dones preciosos de predicación,
de oración, de sabiduría, de ciencia, pero fue el hombre que Dios escogió para levantar en aquel año, en aquel momento, una bandera de fidelidad. Hoy nosotros conocemos ese término, bandera de fidelidad, pero en ese momento no se conocía. Ellos pertenecían a una congregación de los hermanos libres, cuyo lema era sencillo, pero profundo, que era justamente la unidad en Cristo y la palabra de Dios para predicar el Evangelio. Ese era el lema de estos hermanos, los cuales, si ustedes me ayudan y quieren leer en 1 Juan 2, versículo 18, en la página 268, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y este pasaje ha estado vigente desde hace 2000 años, por lo menos un poquito menos, desde que Juan lo escribió. Pero la realidad es que la Iglesia de Jesucristo no ha de conocer al anticristo, ni quién es, porque ha de ser arrebatada antes de este hecho. Pero sí hay un movimiento espiritual que a través de todos los siglos se ha manifestado que es el espíritu que promueve al anticristo. Y uno pensaba, ¿no? Uno por ahí piensa en el anticristo o en personas malas, o sea, yo por ahí cuando era chico el anticristo era algo terrible, pero en realidad no se ha de presentar de esa manera. Ha de venir, como dice la palabra, ¿sí?, como lobos rapaces vestidos de cordero, de ovejas, sencillos, con un propósito. Y cuando uno habla de anticristo, uno dice, bueno, pero ¿quién se puede oponer a Cristo? ¿Quién puede tener ese espíritu de oponerse? Pero en realidad es todo aquello que se opone a lo que está establecido en la palabra de Dios. Es todo aquel que niega las Escrituras, es aquel que niega lo que nos ha quedado escrito, las doctrinas de la salvación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, virginal de nuestro Señor Jesucristo, su concepción, ¿sí?, su vida inmaculada, su muerte sin pecado y sin mancha, y su resurrección, y muchas otras doctrinas que podríamos mencionar. Y pensaba esta semana respecto a este tema y decía dentro mío, ¿no?, cómo el Señor, cómo el espíritu del anticristo se va manifestando según los tiempos en los cuales se maneja y se manifiesta y utilizando los medios que tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque los hermanos en el año 35, movidos por este hermano don Liborio Di Pardo, y viendo las doctrinas que se dejaban de predicar o que se estaban predicando mal o tomando actitudes que no correspondían, que ahora lo vamos a ver, se manifiesta en contra. ¿Pero por qué el hermano se pudo manifestar en contra y discernir lo que estaba mal? Primero porque era un hombre de oración, pero segundo, era un hombre que amaba la palabra de Dios y la conocía. Entonces nosotros nunca vamos a poder discernir algo que está mal si no conocemos. Es necesario conocer sobre un tema para saber si lo que me están diciendo es correcto o lo que me están diciendo es incorrecto. No puedo por solamente decir esto está mal o esto está bien si no conozco de un tema. Y nuestro hermano, don Liborio Di Pardo, conocía las Escrituras, conocía de la doctrina y pudo discernir cosas que no se estaban haciendo correctamente. Y tenemos que repetir esto. Nuestro hermano no era un hombre erudito ni de muchas letras, pero había en él un temor de Jehová, un amor muy grande por el Señor, un amor que se podría decir celoso de Dios y de su obra.
Pero lo que me llamó la atención leyendo esta tarde, justamente la carta renuncia, que lo tomó el hermano Alfredo ayer en la reunión de jóvenes, y ya les aviso a los jóvenes que la semana que viene en el picnic del último picnic de los jóvenes vamos a volver sobre este mismo tema, porque va a haber una reunión de recordación en Buenos Aires el día sábado. Pero bueno, les cuento, ¿no? Así, ya de pasadita, hablé con el pastor David para que se pueda hacer la actividad juvenil, pero recordar en el picnic este tema también. Entonces, pensaba que el espíritu de anticristo se sigue moviendo. Y en ese tiempo, Satanás, buscando destruir los fundamentos, su único propósito, ¿cuál era? Hacer que la iglesia cristiana evangélica, que fue formada, que fue establecida por el Señor Jesucristo, se empiece a diluir, pierda su identidad, que la iglesia cristiana evangélica pierda el objetivo para lo cual había sido puesta, que la iglesia cristiana evangélica pasa a ser algo más común y corriente de lo que había en ese tiempo, y que se pierda la doctrina, se pierda la palabra y se pierda lo que Dios estableció a través de ella para enseñanza de cada uno de nosotros, y particularmente que el Evangelio no se predique más. Eso fue el año 35. Pero pensándolo ahora, 88 años después, pensaba, ¿no? ¿Cómo aplicar eso a nuestras vidas? Porque el espíritu de anticristo es el mismo y busca de una manera u otra tratar de que la iglesia pierda su identidad. ¿Y de qué manera? Miren, yo estaba leyendo hoy a la tarde esta carta renuncia. Acá está la lista de los miembros renunciantes. Y una de las cosas que el hermano don Liborio Di Pardo ¿cómo se dice? Denunció, fue un atropello hacia la soberanía de la iglesia. ¿Sí? Este fue el primer punto. Un atropello hacia la soberanía de la iglesia. Donde lo que se decía, justamente, lo que el hermano denunciaba, junto con otro hermano llamado Rodolfo Alsina, que el pastor de esa iglesia, un tal Montgomery, había llevado a la iglesia a predicar pastores modernistas, pastores racionalistas, y que no predicaban conforme a las Escrituras. Y que ante dicha denuncia, el pastor de esa iglesia estableció que, como la iglesia era suya, y que había intereses recíprocos, si se dice, entre ambas partes, entre el pastor Montgomery y los pastores racionalistas, se iba a seguir predicando de la igual manera, pasando por arriba de la iglesia, de la voluntad de la iglesia. Eso fue en ese tiempo, el año 35. Hoy, en nuestro tiempo, por gracia de Dios y por estos hermanos que tuvieron el valor y el amor en el Señor de renunciar, nosotros tenemos, a la luz de la palabra de Dios establecidas, una serie de doctrinas, una serie de prácticas que pensaba, no es imposible que las pasemos por arriba, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque conocemos de la doctrina, hemos sido enseñados en la doctrina de la importancia del gobierno teocrático, bíblico y congregacional, hemos sido enseñados de las doctrinas fundamentales, conocemos a través de la escuela bíblica, de los estudios, de la escuelita dominical, de la predicación, sana doctrina. Entonces, si aquí se para un pastor racionalista o ecuménico o opositor, yo creo que todos los hermanos que están hoy aquí sentados lo notarían, se darían cuenta y lo denunciarían. Porque conocemos de la doctrina, lo sabemos. Pero entonces Satanás va un paso más adelante. Como no puede, podemos decirlo de esta manera y con temor ante el Señor, ¿no? Tal vez engañarnos de esa manera,
porque por la gracia de Dios están los fundamentos, va a procurar el engaño de otra manera, un atropello distinto. Y no ya hacia en la iglesia oponerse a lo que dice el pastor, los hermanos, etcétera, etcétera, que lo puede hacer, el ataque del enemigo no tiene escrúpulo, pero yo lo quería llevar a un ámbito personal, para mí particularmente. ¿Cuántas veces yo en mi vida personal hago un atropello hacia las cosas del Señor? Está bien, en la iglesia yo conozco la doctrina, perfecto. Pero yo me anoté, ¿no? Aquí en este papelito. ¿Cuántas veces me opongo, o mejor dicho, cuántas veces me pongo como Señor de mi vida? Porque Montgomery, ¿qué hizo? Tomó señorío sobre la iglesia. Se hizo dueño de la iglesia y dijo, el templo es mío. Muy bien. Hoy nuestro templo, para los que no lo saben, no está en nombre de ningún pastor ni de una persona física, sino que está en nombre de una comunión espiritual de iglesias. Sería una persona jurídica en la cual el templo no se puede vender, no se puede empeñar, no se puede dar, porque no es de nadie. ¿Sí? Está protegido en ese sentido. Pero Satanás, ¿cómo va a trabajar ahora? Yo soy el Señor de mi vida. Entonces ya no hace, el espíritu anticristo ya no trabaja contra la iglesia, si bien lo hace, pero comienza por nosotros primeramente, estableciendo mis derechos, estableciendo lo que yo soy y, me anoté, ¿no? Este atropello que yo hago hacia la Santísima Trinidad. Porque cuando yo me opongo a lo que Dios quiere para mi vida, me estoy oponiendo a la obra del Espíritu en mi corazón, me estoy oponiendo y rechazando la obra de Cristo que hizo a mi favor, y me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. El atropello que yo hago, lo hago contra el Señor directamente. Ese atropello que los hermanos denunciaban en el año 35, hoy, 88 años después, debo decir que yo internamente, en mi ser, en mi vida espiritual, hago un atropello contra el Señor. Porque yo me establezco como Señor de mi vida, Señor de lo que yo quiero, establezco mis propios límites, dejo que el Señor obre en mi vida hasta donde yo quiero y no le doy el lugar que tiene que tener. Entonces, ¿y esto por qué? Montgomery dejaba que los racionalistas prediquen en la iglesia porque había intereses recíprocos. ¿Nos está bien dicho? Sí, bien. Ahora, ¿yo qué intereses recíprocos tengo con el mundo? A tal punto de que yo no quiero entregarle mi vida a Dios. No quiero dar ese paso de negarme a mí mismo, porque hay intereses que aunque yo lo niegue, me tienen atado a este mundo. Entonces, esta carta que los hermanos, que Satanás atacaba a la iglesia directamente, hoy lo hace en forma individual, haciendo que los cristianos perdamos la identificación. Y pensaba, ¿no? La identidad, mejor dicho. Y pensaba, por ejemplo, siempre se escucha que ¿por qué tenemos que venir con saco y corbata? ¿Por qué tenemos que venir con pollera? No podemos venir vestidos de elegante sport de otra manera, más cómodos a la iglesia. ¿Por qué siempre con corbata? Y no hay realmente un texto que diga hay que venir con saco y corbata. Pero yo pensaba en esto de perder la identidad. Yo cuando me empiezo a cuestionar estas cosas, que como digo, no hay una doctrina del saco y la corbata, no hay una doctrina de la pollera, pero es algo que nos distingue, es algo que establece una diferencia, en la cual yo me presento delante del Señor de una manera, pero no es cuestión del saco y la corbata, sino de la vida espiritual. Porque cuando yo empiezo a querer meter en la iglesia ciertas cuestiones de la vida cotidiana, y tomo la forma de vestir porque se me ocurrió hoy a la tarde, porque en realidad hoy no me tocaba hablar a mí, hice un cambio a último momento. Entonces, aunque venía pensando en este y otros temas en esta semana, traté de afinarlo un poquito hoy a la tarde, ¿no? Pero este ejemplo de la vestimenta, o de la música.
¿Por qué? Porque Satanás busca que como cristianos evangélicos perdamos nuestra identidad, perdamos aquello para lo cual el Señor nos ha puesto, que nos enredemos en el mundo a tal punto que, como decíamos, seamos señores de nuestra vida, que yo elija, ¿sí?, cómo voy vestido a la iglesia, que yo elija qué es lo que hago en la iglesia, qué es lo que hago con mi vida espiritual, que yo le ponga condiciones al Señor. Y eso es lo que nuestros hermanos denunciaron. Y hoy el Señor nos pide a nosotros que denunciemos también estas cosas. ¿Soy yo Señor de mi vida o si soy un hijo de Dios, si he aceptado a Cristo Jesús como Salvador? Mi vida, ¿a quién le corresponde? Lo cual quiere decir que muchos anticristos han comenzado a hacer, y sin darme cuenta yo puedo estar viviendo una vida de anticristo, porque me estoy oponiendo a la palabra de Dios, me estoy oponiendo a la voluntad de Dios, me estoy oponiendo a sus propósitos para conmigo. Y avanzo un poquito, ¿no? Y uno de los puntos más que nuestros hermanos denunciaban justamente era que había una desunión pública y muy notoria. Y que esa desunión por problemas doctrinales no se estaba tratando de solucionar. No estaban unidos con el propósito que era la unión de todos los creyentes sobre la base de las Sagradas Escrituras con el fin de evangelizar al mundo. Ese era ¿cómo se dice? Tiene un nombre acá, el compendio, podemos decir, la idea principal. Bueno, sobre este punto había una desunión notoria y que no se podían poner de acuerdo y no solucionaban esos problemas en la unidad espiritual. Entonces, esto también, nosotros hoy, 88 años después, tenemos un libro, para los cuales no conocen, que se llama el Libro de la Unidad. Un libro de doctrina, que personalmente no lo leí completo todavía, pero que habla de muchos aspectos de la unidad bíblica, de la unidad en Cristo, ¿sí? No solamente en lo que es a la salvación, que es la principal. Habla de lo que es a las prácticas, a las doctrinas, el método de restauración. Explica muy bien la esencia de Cristo, ¿sí?, sus dos, las dos naturalezas y una sola persona. Pero la unidad espiritual que el Señor requiere de nosotros es justamente en prácticas y en doctrinas. Fe, prácticas y doctrinas. Entonces, la realidad, queridos, es que los hermanos del 35 no había unidad. Y hoy nosotros podemos estar aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, y puede que no haya unidad. Pero no porque compartamos podemos decir, distintas doctrinas o pensamientos o distinta fe, sino porque para que haya unidad no tiene que haber ¿qué cosa? ¿Qué es lo que produce la separación? El pecado. Cuando hay pecados en nuestra vida que no tratamos con el Señor, se produce una desunidad, ¿se dice? ¿Se puede decir? Desunión, ahí está, gracias. Con el Señor. No perdemos la salvación, pero no tenemos la plena comunión, la plena unión entre los hermanos. Entonces, cuando uno no está bien espiritualmente con el Señor, cuando no se puede solucionar el tema de la unidad con el Señor, yo no voy a estar bien con los hermanos. Entonces, un hermano no me cae bien, estoy enojado con el otro, no estoy de acuerdo con lo que se dice, no estoy de acuerdo con lo que se hace. Entonces el problema siempre son los de los otros, nunca soy yo. Entonces el problema que tenemos, queridos, y esto me incluyo porque lo pensaba para mí, es que muchas veces tenemos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y lo que el Señor realmente busca
son corazones que se humillen delante del Señor, que confiesen sus pecados, que se entreguen al Señor y que solucionemos el problema de la unidad. Que, les vuelvo a repetir, tal vez no estamos peleados notoriamente, pero recordemos que estamos llevando las denuncias de hace 88 años a nuestra vida espiritual y personal. Hacerme Señor de mi vida, tener cuestiones con un hermano al cual no quiero perdonar. Hoy hablaba, ¿no?, en la clase de los jóvenes decíamos, hay hermanos que pierden años del servicio al Señor por estar enojados y no solucionar sus cuestiones personales, por no poder perdonar, por no sacar esas raíces de amargura, pierden años de bendición de parte del Señor. Y no es lo que el Señor está buscando de su pueblo. El Señor está buscando que nosotros arreglemos nuestras cuestiones con Él, con los hermanos. El texto tan claro y básico, ¿no? Es el texto que dice, ¿no? Mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y el Señor también agrega, como yo os he amado. Y el corito que siempre me viene, ¿no? ¿Cómo puedo yo orar ofendido con mi hermano? Entonces, vemos que en este análisis personal de cada uno, tenemos que buscar lo que el Señor quiere para nosotros. El tercer punto que me llamó la atención de esta carta renuncia es la falta de capacidad para implantar y defender la autoridad de la Santa Biblia. ¿Sí? La falta de capacidad para implantar y defender. Y me anotaba, ¿no? Porque lo que se denunciaba era la libre interpretación. Cada uno podía creer de la palabra de Dios lo que quería. Cada uno podía, desde el púlpito, como decía, ¿no? Hay una parte que dice, ¿no? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice creer en el nacimiento virginal de Cristo. Bueno, hoy a nosotros, siendo enseñados en la palabra de Dios, sabemos que esa es una parte fundamental de la doctrina, en la concepción y el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, me llamó la atención esto, la falta de capacidad de defender la palabra de Dios. Y eso viene a mi corazón pensar, ¿qué falta de autoridad tengo para enseñar las Escrituras? ¿Y por qué no tengo la autoridad para poder hacerlo? Porque lo que dice la palabra de Dios no lo vivo en mi vida personal. Uno, cuando no hace lo que tiene que hacer, se convierte en un fariseo, porque dicen y no hacen. Predicamos, enseñamos, y como decía Pablo, creo que de los romanos, ¿no? Y tú, que eres enseñador, ¿no te enseñas a ti mismo? Me paro acá, les hablo, los exhorto, los guío, pero después mi vida es totalmente distinta. Esa base, esa incapacidad de poder implementar y defender la autoridad bíblica, porque con mis acciones desautorizo la palabra de Dios. Pierdo la guía, no sé hacia dónde ir. Hago de la palabra de Dios mi propia interpretación, la anulo, no la tengo en estima. Y esto que venía, ¿no? Porque se los decía, con perder la identidad. El pastor Daniel la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo cuándo fue, decía, ¿no?, que uno no está de acuerdo, que él no está de acuerdo con que se use la Biblia en el teléfono en la iglesia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es más cómodo? Sí, es más cómodo para buscar, para tener, etc. Pero la palabra de Dios, como decía un hermano, ¿no?, le costó la vida a hermanos. No fue gratis, nada es gratis. Hoy nosotros la tenemos y Satanás ya no busca quemar todas las Biblias. Ahora nos da todas las Biblias posibles, de todas las formas posibles, con el acceso totalmente fácil y sencillo, para que yo ya no la valore.
¿Me entienden cuando yo les digo de perder, que la iglesia cristiana evangélica pierda la identidad, pierda el valor por la palabra? La tengo acá, agarro, comparto un texto, lo mando, copio, pego, voy, vengo rápido, no me siento a leerla, no la contemplo como debería hacerlo. Entonces, fíjense, hermanos, que el espíritu del anticristo sigue obrando, pero ahora en forma personal y particular, y todos nosotros, y creo que todos nosotros, en una u otra manera, estamos siendo afectados por este espíritu y esta corriente del anticristo. Todos nosotros. Si alguno no se siente identificado, bueno, bien por él. Pero creo que todos, de una manera u otra, hemos perdido el amor por la palabra de Dios como se debe tener. Le hemos perdido el respeto. La estamos menospreciando. La usamos de una manera incorrecta. No nos acordamos de todos los hermanos que dieron su vida por ella. La dejamos, nos olvidamos, a veces ni la abrimos, ni la leemos. ¿Por qué? Porque no nos cuesta. Porque no nos costó. Porque es un libro más y ahora lo tengo en el teléfono. Me cuesta llevarla por el peso, por el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, me anotaba, ¿no? Falta de reconocimiento, falta de conocimiento, falta de amor, falta de respeto. Y tal vez no nos damos cuenta porque es parte de nuestra vida. Ya estamos acostumbrados. El mundo se metió en nuestra vida. El espíritu del anticristo se metió en nosotros y sin darnos cuenta estamos andando de una manera ecuménica. ¿En qué sentido? Vivo una vida cristiana mezclada con una vida pecadora. ¿Y cómo la convivo? No tratando los temas que tengo que tratar. El ecumenismo es eso justamente, es la unión de cosas que no se pueden unir. Pero yo lo logro hacer en mi vida. Logro vivir con mi carnalidad y logro vivir con las cosas del Señor. ¿Y cómo? No tratando lo que tengo que tratar. No llevando a la cruz lo que tengo que llevar. No poniéndome delante del Señor de rodillas y pidiéndome que me muestre a la luz de la palabra de Dios cuántas cosas tengo que cambiar. Y hoy hablábamos, ¿no? Que si uno tiene una vida cómoda y tranquila, es porque algo está haciendo mal. Yo no puedo tener, si entiendo, y lo digo por mí, ¿no? Como hijo de Dios y queriéndole agradar, no puedo tener una vida cómoda y tranquila. Porque no es coherente. Si al Señor cuántas cosas le han hecho, cuánto tuvo que padecer, cuánto tuvo que sufrir por nosotros, no nos ha de pedir, como dice, ¿no? Si al árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más a vosotros? Pero el Señor está para ayudarnos. Y hoy, y no creo que no noté más nada, me parece. Y hoy tenemos que, no en honor a nuestros hermanos, pero sí respetarlos. Porque esta renuncia que nuestros hermanos hicieron, fueron muchos los que renunciaron, y todos con cargos muy importantes en la iglesia. Superintendente de escuela dominical, director de jóvenes, director de coro. Pensaba ya en la reunión de jóvenes, ¿no? Es como, por ejemplo, que la familia Herrera, nomás que cada uno ocupa distintas tareas, se vayan de la iglesia. Quedaría diezmada la iglesia. Pero les vuelvo a decir, no es una cuestión de honrar y dar gloria a nuestros hermanos. Sí reconocer en ellos que estuvieron dispuestos a sufrir, porque nuestra hermana Siria en un libreto que escribe dice cuánto dolor y llanto les costó a ellos tener que dejar la iglesia a la cual iban, a su familia, a sus amigos, a los hermanos, los cargos, los niños de la escuela dominical. Les costó lágrimas para dar ese impulso origen a lo que hoy tenemos nosotros, que nos ha sido dado por gracia, pero que ahora el Señor nos pide a tomar una decisión espiritual y personal. Acá el título dice, ¿no? Carta abierta, renuncias.
y pone la fecha. Y yo pensaba, ¿no? Si nosotros, y acá dice miembros renunciantes, y sus cargos. Y la pregunta que les puedo hacer, ¿cuál sería ahora? ¿Quién estaría dispuesto a firmar? No renunciar a la iglesia, sino a lo que uno es. Renunciar a su amor, a sus egos, a una vida tranquila, a esa zona de confort que uno busca y quiere, al amor a este mundo, a los intereses recíprocos, y volver a la palabra, volver a amar la palabra, volver a tener comunión espiritual con los hermanos, plena comunión, volver a participar de la cena, arreglar y poner a nuestra familia en el lugar que tiene que estar, no arriba por encima del Señor, sino abajo. Amar a los hermanos, amar a los niños, volver a las sendas antiguas. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto delante del Señor a afirmar y decir, bueno, yo hoy, 19 de noviembre del 2023, renuncio a lo que soy? Me entrego al Señor. Señor, ayúdame, porque entiendo que hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar. ¿Estoy dispuesto? Yo con la ayuda del Señor le digo, hermanos, me cargó el corazón esta tarde, porque yo sé que tengo muchas cosas que renunciar, y yo lo quiero hacer. Cada uno lo hará en forma personal, íntima con el Señor, pero el Señor nos llama, en este último tiempo, a identificar en nosotros el espíritu del anticristo. Porque aunque seamos hijos de Dios y la salvación no la perdemos, ese espíritu en nosotros se puede manifestar. Estar en oposición a la palabra de Dios, estar en oposición a lo que el Señor estableció. Y suena fuerte decir, ¿no?, que un hijo de Dios se convierte en un anticristo. Yo creo que sí, es posible. Porque mi vida lo manifiesta. Que el Señor nos ayude a volver al Señor, a renunciar a lo que soy y firmar. Porque esta carta abierta quedó como testimonio. Bueno, ¿cuál ha de ser mi testimonio? ¿Ha de quedar en la memoria del Señor y en mi corazón el día que decidí volver a los caminos de Él? ¿O ha de pasar como una reunión más? Que el Señor nos bendiga.